Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del canal. El día de hoy hablaremos de los tipos de ángulos. Y para esto veremos varias clasificaciones. Antes de comenzar, recordemos rápidamente lo que es un ángulo. En palabras formales, podemos definir a un ángulo como la región del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común. Sin embargo, es más sencillo de lo que parece, ya que en palabras coloquiales, un ángulo es una abertura. Es importante mencionar que a las semirrectas que forman al ángulo se les llama lados del ángulo, y el origen común es el vértice del ángulo. Ahora, ¿cómo medimos a esta abertura o medida del ángulo? Bueno, pues para medir a los ángulos utilizamos el grado sexagesimal. Y este sistema surge de dividir a una circunferencia en 360 partes iguales. A continuación, veremos un dibujo para observar esto más claramente. Primero, dibujamos una circunferencia con su centro y, desde este, trazamos una línea completamente horizontal que toque a la circunferencia. Esta línea será nuestro punto de partida para empezar a medir las aberturas de los ángulos. Y además, este será nuestro punto de 0 grados. Ahora, a partir del punto de inicio y recorriendo el borde de la circunferencia en sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a dividir a la circunferencia en 360 partes iguales. Para fines prácticos, solo marcaré algunas de estas partes. Cuando la abertura de un ángulo llega exactamente a la marca roja, se dice que este tiene una abertura de 90 grados. Es decir, un ángulo de 90 grados se vería de la siguiente manera. Por otro lado, cuando la abertura llega a la marca azul, se dice que el ángulo tiene exactamente una abertura de 180 grados. Y este se vería de la siguiente manera. Luego, cuando la abertura llega a la marca verde, la abertura tiene una medida de 270 grados. Y un ángulo con esta abertura se vería de la siguiente manera. Por último, cuando la abertura del ángulo da una vuelta completa a la circunferencia, es decir, inicia y termina en el mismo punto, se dice que la abertura del ángulo es de 360 grados. Y un ángulo con la siguiente abertura se representaría de la siguiente manera. Ahora que hemos definido todo lo anterior, podemos pasar a ver las diferentes clasificaciones de ángulos. La primera clasificación que veremos es de acuerdo a la medida o abertura del ángulo. En esta clasificación tenemos los siguientes tipos. Número 1. Ángulo nulo. Este ángulo tiene una abertura de 0 grados, o en otras palabras, no existe una abertura. Y gráficamente podemos observarlo así. Es decir, las dos semirrectas que forman al ángulo coinciden exactamente. Luego tenemos al ángulo agudo. El ángulo agudo mide más que 0 grados y menos que 90. He aquí algunos ejemplos gráficos de ángulos agudos. Luego tenemos al ángulo recto. Este ángulo tiene una medida exactamente de 90 grados y su representación se vería de la siguiente manera. Una observación curiosa es que la abertura de un ángulo recto es parecida a una abertura como de una letra L. Número 4. Ángulo obtuso. Este ángulo mide más de 90 grados y menos de 180 grados. He aquí algunas de sus representaciones. Número 5. Ángulo llano. El ángulo llano mide exactamente 180 grados. Y su representación sería de la siguiente manera. Y por último, tenemos a los ángulos completos. Este ángulo se consigue con una abertura de 360 grados,
es decir, cuando la abertura da una vuelta completa a la circunferencia. Y su representación sería de la siguiente manera. Una observación importante es que en esta clasificación no hay un nombre específico para denotar a los ángulos cuya abertura está entre los 180 y 360 grados. Ahora veamos otras clasificaciones. La siguiente clasificación es la de concavidad-convexidad. El ángulo cóncavo mide más que un ángulo llano, es decir, mide más que 180 grados. Y el ángulo convexo, por su parte, mide menos de 180 grados. Y gráficamente podríamos observarlos de la siguiente manera. Ahora pasemos a la clasificación de suma. Para esta clasificación, y como su nombre lo indica, necesitamos cómo sumar ángulos. Y la realidad es que es muy sencillo. La suma de dos ángulos se define como la suma de sus aberturas o medidas. Veamos un ejemplo. En el siguiente dibujo podemos observar dos ángulos diferentes. El primero tiene una abertura de 30 grados y el segundo uno de 45 grados. Por lo que al sumar sus aberturas obtendríamos el ángulo con una abertura de 75 grados. Y ahora que ha quedado claro qué es la suma de ángulos, podemos definir los tipos de ángulos que encontramos aquí. Aquí tenemos a los ángulos complementarios. Y lo que nos dice es que dos ángulos serán complementarios si su suma es igual a 90 grados. Y por otro lado tenemos a los suplementarios, cuya suma es igual a 180 grados. Por último, veamos la última clasificación. Para esta clasificación trazaremos dos líneas. Y luego trazaremos una línea transversal que corte a estas por la mitad. Ahora que hemos hecho esto, podemos observar que se han formado 8 ángulos diferentes. Y con estos 8 ángulos podemos dar inicio a la clasificación. Primero tenemos a los ángulos interiores y exteriores. En el dibujo, los ángulos interiores serían los ángulos 2, 4, 5 y 7, mientras que los exteriores serían los ángulos 1, 3, 6 y 8. Luego tenemos a los ángulos opuestos por el vértice. En el dibujo podemos observar la existencia de dos vértices. Y podemos observar 4 pares de ángulos que cumplen con la anterior definición, los cuales son los siguientes. El ángulo 1 es opuesto por el vértice al ángulo 4, el 2 con el 3, el 5 con el 8 y el 6 con el 7. Una observación importante es que los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales en su medida, es decir, sus aberturas valen lo mismo. Por otro lado, tenemos a los ángulos alternos. Estos ángulos cumplen la propiedad de estar en partes diferentes de la transversal. En el dibujo tenemos muchos ángulos alternos y para fines prácticos solo mencionaremos algunos de ellos. Por ejemplo, 1 y 3, o 1 y 4, 5 y 8, 6 y 3, o 2 y 7. Dentro de los ángulos alternos encontramos una subdivisión, los alternos internos y alternos externos. Y estos ángulos cumplen la propiedad de ser alternos y ser interiores o exteriores. Por ejemplo, las parejas de alternos internos serían los ángulos 2,7 y 5,4, mientras que los ángulos alternos externos serían los ángulos 1,8 y 3,6. Por último, y no menos importante, haremos la siguiente observación.
Si las líneas rectas que cortan la transversal son paralelas, los ángulos alternos internos o alternos externos serán iguales. Pero es muy importante que las rectas sean paralelas, ya que si no lo son, como en el ejemplo anterior, esto no se cumple. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Además, puedes dejar en los comentarios qué ejercicios o demostraciones te gustaría que viéramos en los siguientes videos. ¡Hasta luego!